ya se está viendo. Sí, sí. Claro. Ya tienes otro. Vale, listo. Entonces, la ley de Benford lo que nos dice es cómo se distribuyen una gran cantidad de números. Cómo deberían distribuirse si de verdad estos números cumplen ciertas condiciones. Se supone que toda elección democrática cumple estas condiciones para satisfacer la ley de Benford. ¿Cómo funciona la ley de Benford? Es súper fácil de entenderlo. Porque si contamos, digamos, desde el 1 hasta el 9, todos los números comienzan con un número diferente, porque son desde el 1 hasta el 9. Pero cuando seguimos al 10, todos los números que están en el 10, 11, 12, 13, 14, comienzan con uno. Para que el resto de números se repitan la misma cantidad de veces, nos Mm. tocaría llegar a pasar por el 20, por el 30, 40, 50, hasta llegar al 100. Sí, aquí por Luego ejemplo, de que llegamos a... aquí William Fernando Romero pregunta que cuántos datos mínimo. Mínimo se necesitan 1000 datos para tener un buen estimado. Ok. Podemos usar un poquito menos, podemos usar un poquito más, pero el aproximado son 1000 datos para que funcione. Igual, o sea, no existe algo que funcione exactamente igual a la ley de Benford, Sí, porque la ley de Benford es un constructo matemático, es un ideal. ¿Sí? sí. Entonces, esa función se encontró cuando se hacía un límite al infinito. Se supone que con infinitos números debería funcionar así, pero ya se han hecho innumerable cantidad de experimentos en donde se sabe que funciona con 1000 datos, alrededor de mil Sí. datos mínimo. Después yo meto la cucharada un segundito ahí. Recuerden que todo esto que se está haciendo este análisis, obviamente se trata de los votos ausentes de Petro, o sea, los votos que le quitaron, le robaron, algo pasó con los votos, no aparecen. Entonces, la idea es que esto que sea para tomar conciencia de que es importante salir a votar. O sea, no tomen la decisión contraria, ¿no? Es importante salir a todos en masa a votar para que sea más difícil que ellos hagan el fraude electoral. Entonces salgamos todos, que sean millones y millones y millones. Esa es la idea, ese es el mensaje. Claro, sí, ¿Listo? porque una cosa que detectamos es que si hay un fraude o si hay alguna irregularidad, esta no es generalizada, no es nacional, es por zonas, está sectorizada o por ciertas partes geográficas, más no es en todo el país. Entonces, si todos salimos a votar en masa, es muy difícil que toda la estrategia de fraude pues funcione o funcione tal y como ellos quieran. ¿Sí? Sí, exactamente. Sigo con lo de la ley de Benford. Aquí en este dibujito lo que yo hice fue contar, es como si tuviéramos 450 datos y cuando vemos 450 datos, lo que yo hice acá fue contar cuántos números comienzan con uno, cuántos comienzan con 2 y cuántos comienzan con 3. Entonces, abajo están todos los números organizaditos y arriba es el porcentaje de números el porcentaje de repeticiones que tiene cada uno de estos dígitos. Entonces, aquí arriba está el ideal, que es la ley de Benford. Como vemos, como son poquitos datos, se alejan del estimado de Benford, pero nos da un aproximado y ayuda a entender un poquito esta ley. Pero esto, bueno, ¿cómo funciona? Lo primero que hay que hacer es verificar si de verdad el país o los datos del país van acorde a esta ley. Entonces lo que hice fue acá graficar todos los datos del país. Tomamos los datos de los E14, no los totales de los E14, sino la cantidad de votos para cada candidato que están dentro del formulario. Y esos tomamos el primer dígito y miramos cuántas veces estos dígitos comienzan con uno, cuántas con dos y así sucesivamente. En naranja está el país y en la línea como verde azulosa está la ley de Benford. El margen de error es esa sombrita. Digamos que hay muchas formas de verificar si de verdad el país en general cumple con la ley, pero este margen de error es la más gráfica, la más fácil de mostrar y de divulgar. Hay otros mucho más avanzados como la Z estadística o la chi cuadrada. Quien lo sabe sabrá que así es como se debe hacer un artículo científico, pero este es para hacer la divulgación como la forma más fácil de mirarlo, para ver que el país en general cumple con esto y si el país en general lo cumple, cada candidato debería cumplirlo por aparte, ¿no? Pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Después de esto, tomamos los departamentos y como vemos, los departamentos están muy locos. No, muchos se salen de la ley de Benford, en especial en el 1 y en cifras mayores al 50 hay ausencia en la mayoría. Pero entonces lo que yo hice en este caso fue ver, pues, cuál de estos departamentos era el más alejado. Aquí puedo hacer un poquito más.
Aquí lo que hice fue tomar las medidas, fue la diferencia media eh, eh, estadística, aproximada, absoluta es, diferencia media absoluta con la que medí las distancias entre las líneas. Y este puntico que está acá marcado es el más lejano, es Santander. Así que miramos y pues yo en ese momento dije, bueno, ¿qué pasa en Santander? Me fui a Santander e hice la misma distribución por municipios. Y pues esta quiero que la veamos grande porque se ve que los municipios de Santander no cumplen esta ley. Y esta ni siquiera es la ley de Benford, sino que es la distribución que hay dentro de Santander. Es decir, esto es lo que está lejos de lo que debió haber pasado dentro de ese departamento, que de por sí ese departamento ya estaba muy raro. Y como estaba tan raro, decidí no hacerla con Benford, sino hacerla con la de su propio departamento para ver cuál era el que hacía que este departamento se alejara más de la línea. ¿Cómo medí cuál era el que más se alejaba? Pues de la misma manera, utilicé la misma diferencia media absoluta y aquí están todos los municipios de Santander. El municipio más alejado fue San Benito, el que vemos acá, y bueno, hay un problema con San Benito. Como ya habíamos dicho, se necesitan al menos 1000 datos, pero en San Benito solo hay 2 puestos de votación con 9 mesas entre los dos. Un puesto tiene 5 y el otro tiene 4. Son muy poquitas mesas, son muy poquitos datos. Son en total 47 datos, son muy poquitos. Entonces, ¿qué hice acá? Tomé el promedio de votación en ese departamento. Es decir, aquí ya puedo hacer zoom un poquito. Puedo, no, tengo que hacer zoom. En azul está el promedio de cada candidato en ese departamento. Entonces aquí, por ejemplo, Federico Gutiérrez tuvo una votación aproximada del 10% en todo el departamento, Gustavo Petro del 20% y Rodolfo del 68% más o menos, por acá. Y los punticos que están en rojo son el porcentaje de votación que tuvo cada candidato en cada E14 dentro de ese municipio. Como podemos ver, digamos, Federico, quiero centrarme acá para poder explicar el resto, digamos que en todos los E14 tuvo menor porcentaje de votación. Es decir, hubo un E14 dentro de ese municipio en el que votaron solo el 5%, otro el 1%, ¿sí? Pero siempre por debajo del promedio del departamento. Igual Gustavo Petro, siempre por debajo del promedio del departamento. Podemos decir que estos punticos cuando lo sumamos, hacían como que jalan esta línea hacia abajo. Pero veamos los de Rodolfo Hernández. Vemos que en este municipio votaron muchísimo por él. La mayoría votó entre un 80 y un 90% por él. Entonces, hay un puntico que está muy solito. Ese fue el que me llamó la atención, no solo porque era el que estaba más lejos, sino porque está solito. No hay otro que haya votado tanto. Así que pues nos fuimos a esa mesa, a ese puesto, porque sabemos exactamente cuál es esta. Entonces, pues vamos a ver qué encontramos ahí. Y encontramos este E14, que no necesariamente significa que hubo fraude, pero es que sí hubo cosas raras. Y estas cosas raras no se revisaron. ¿Qué cosas raras? Vemos un tachón, vemos que un jurado no firmó, y este tachón, luego en el formulario E14 que está en la otra página, ya no estaba este tachón, pero había otro tachón. Entonces, viendo los dos formatos de los E14 y ambos tenían tachón y en ambos un jurado faltó y no hubo recuento de votos en este municipio. Eso debió revisarse. Y aquí es una muestra de que esta fórmula puede encontrar o podemos analizar fraudes, irregularidades, anomalías, cosas raras que tienen que revisarse, por obligación tienen que hacerse. Y este fue la presentación que hice para Twitter. Sí, con esa fue la que vio Richard y por esto fue que me contactó para que hiciéramos una investigación un poco más amplia al respecto, porque este era tan solo un pequeño ejemplo. Sí, de acuerdo. Y vamos a ver, digamos, la información actualizada. Sí. Perdóname, Richard, ¿ves esta otra pantalla o sigues viendo? Sigo viendo, gracias. Gracias, entonces Sí. espérame porque... Entonces, mientras llega, aquí me pueden ver mi cara. Okay.
Listo. Entonces, la Listo. idea es que, bueno, ya Ahí ya apareció. puedes ver la de Sí, la otra, la listo. de análisis por departamentos. Sí, ya se ve análisis por departamento, por la pantalla negra y se ve Ah, el listo. cursor. Se ve el cursor. Bien, Entonces aquí se genial. arranca oficialmente con pues con la información actualizada, ¿no? Aquí Sí, está. aquí ya comienza la información actualizada. Esa información estaba un poco desactualizada, pero qué curioso que estos datos no cambiaron. Aquí, bueno, estas gráficas, como vemos, no están tan bonitas como las otras, porque hicimos muchísimas gráficas y organizarlas todas era un poco más complicado. Vamos a ver que son muchas gráficas las que hicimos. Entonces, bueno, este ya lo vimos. Este en naranja está el país y en azul está la ley de Benford y en esta sombrita es como el margen de error. Vemos que el país va acorde. ¿Esto qué es? Esta es la gráfica de segundos dígitos. Cuando tomamos el primer dígito, encontramos que hay una función, que es la ley de Benford. Esta ley de Benford también aplica cuando es el segundo dígito. Es decir, si en una mesa hubo 24 votos, en este caso estoy contando el 4. Si en una mesa hubo 182, estoy tomando el 8. Y estoy tomando también los segundos dígitos. Aquí sí podemos ver una irregularidad en los segundos dígitos. ¿Para qué es interesante analizar el segundo dígito? Se preguntarán muchos. Pues bien, si en una mesa, digamos, a favor de Federico, alguien votó 5 veces y el jurado puso un 1 para que parecieran 15 votos y no solo 5, ese 5 se volvió ahora un segundo dígito y habría un exceso de 5 si eso fuese de manera sistemática, constante y repetida. Entonces, el segundo dígito también nos puede indicar una anomalía en las distribuciones. Y podemos ver que hay algo raro en los segundos dígitos, a pesar de que en el primer dígito está dentro del margen de error, el segundo dígito sí se sale. Pues bueno, este margen de error es mucho más chiquito, debería llegar como por acá, pero igual se sale del margen de error. Y no es difícil hacer el cálculo pues, de que se sale. Como hay cosas tan raras entre el primero y el segundo, lo que hicimos fue entonces analicemos los dos primeros dígitos. Aquí están los dos primeros dígitos. Estos dos primeros dígitos se cuentan desde el 10 hasta el 99. Y aquí podemos ver también la distribución. También hay otra fórmula para los dos dígitos de la ley de Benford, que es esta. Ahí pues se ve en los punticos esta línea azul. Y aquí vemos el país. Como se dan cuenta, esto es un poco más preciso que la del primer dígito, en especial porque en el primer dígito vemos que se sale el 1, pero se sale solo un poquito. En cambio, en el segundo se sale un montón, un montón. No debería ser así. El 2 está por debajo, casi al bordo, y vamos a ver después por qué sucede esto. En cambio, el uno sí se me hace muy extraño. El uno muestra un exceso de votos que comienzan, si se dan cuenta, es como por acá. Esto es casi como un 15. Entonces serían votos que o comienza o son de entre 10 y 15 o puede ser votos de entre 100 y 150. Recuerden que estamos tomando los dos primeros dígitos. ¿Qué muestra esto? Que hubo una alta concentración de votos. ¿Por qué hubo esa alta concentración de votos? Vamos a ver después en cada uno de los departamentos qué nos puede decir esto. Después de ver la nacional, vimos por candidatos. Aquí en este caso vemos a Gustavo Petro en naranja, Rodolfo Hernández en verde, Federico en rojo y Fajardo en morado. ¿Por qué no está el resto de candidatos? Porque esos candidatos tuvieron muy pocos votos. De hecho, hubo muchísimas mesas en donde, por ejemplo, por Ingrid Betancourt votaron solo una vez y el uno se salía muchísimo. Aquí, por ejemplo, vemos que Petro, que se sale, llega casi al 40%. Este es un porcentaje, esta fila de acá, entonces esto es 40%. Ingrid Betancourt llegaba al 80%. No es que haya alguna irregularidad, solo se repetía demasiado ese número. Pero en este caso, y además que eran muy poquitos votos los de Ingrid, como vemos, Gustavo Petro pues tuvo muchísima votación en mesas, fue pues el que más, obvio, pues ganó. Pero vemos en la distribución ausencia de votos, como lo dijo Richard ayer en el en vivo que hizo. Estos hacen falta. Hacen falta entre comillas,
¿Por qué digo entre comillas? Porque si, por ejemplo, en una mesa por él votaron 20, pues yo ese 20 fácilmente lo puedo convertir en un 1. Y si convertí ese 20 en un 1, le estoy quitando 10 votos a Petro y este 1 se estaría yendo para el exceso de acá. Entonces le quité un voto de acá que lo hizo bajar y le añadí uno acá que lo hizo subir. Ese es un ejemplo de lo que pudo haber pasado. Hay otra cosa que pudo haber pasado que yo pues como analista de datos también tengo que revisar, que por ejemplo haya tenido 20 votos y que alguien le haya colocado un 1 acá. En ese caso, habría un exceso del 2 en el segundo dígito y un exceso de 1 como primer dígito. Faltaría el 2 acá y se sumaría un 1 acá. Es decir, hay algo raro aquí con Petro. ¿Qué es raro? ¿A favor o en contra de él? No lo sabemos todavía. Sabemos que hubo algo raro, sabemos que hay que revisarse, sabemos que tuvo que revisarse y sabemos que la registraduría no puede decir que todo estuvo muy normal porque no lo estuvo. Que ellos hayan hecho el escrutinio en tiempo récord no dice que estuvo bien. Todo lo contrario, da mucho que pensar. Que lo hayan hecho tan rápido a pesar de que en las legislativas se demoraron tanto. Entonces, por ese lado, digamos, estamos hablando de entre el 2 y el 4, pero también entre el 7, 8 y 9 hay una ganancia, ¿no? Hay una ganancia, eso es cierto, entre el 8 y 9. Eso también puede explicarse que él tuvo una amplia votación de 80 y de 90. Eso es un 60, un 6, de entre 90. ¿Por qué? Pues porque él fue el que recibió mayor votación y la densidad por departamentos hace que haya hartos votos por él entre 80 y 90. De hecho, también tuvo una amplia votación entre los 100 y 150, que si se dan cuenta, 150 pues llegaría casi acá. Entre 150 también tuvo una amplia votación. Pero como vimos con Richard ayer, de más de 150 votos, en especial de 193 votos, él perdía. Pero ya vamos a ver eso más adelante. Esta partecita, y yo salto aquí rápidamente con mis anuncios comerciales. Pues básicamente, para todas las personas que se han suscrito, que ya son 1,447, muchas gracias por suscribirse. Ya he entrevistado algunas, pero la idea es que en estos días, antes del domingo, obviamente, o sea, la idea es que los entreviste a todos. Entonces estoy organizando un plan para que sea más rápido entrevistarlos en ese corto tiempo. Entonces no se me desesperen, no se preocupen. Ya todos van a, digamos, a tener, digamos, esa entrevista conmigo para que podamos hablar uno a uno. Y de esa forma entonces hacer todos digamos así, los requerimientos que son necesarios para que entren personas seguras y no nos asalten uribistas en esas hojas de cálculo. Entonces, denme un tiempito y ya estoy con ustedes, básicamente. O sea, entre hoy y mañana entre hoy y mañana, básicamente, y el sábado, entonces voy a hacer entrevistas. Entonces, estén pendientes. Y si no pueden, cuando ustedes reciban el correo, si no pueden en ese momento esperar, porque yo los dejo en una sala de espera, espérenme ahí hasta que llegue. Si no pueden ahí, entonces estén pendientes del siguiente correo para que entren en la segunda tanda de entrevistas, básicamente. Eso es. Y estaré todo el día, entre hoy y mañana y el sábado, para entrevistarlos. Eso es. Listo. Entonces sigamos. Listo. Ya que aprovechando este corte comerciales, quiero decir que si alguien quiere profundizar sobre esta ley de Benford, pueden seguirme en mis redes. Estaré publicando en estos días cosas más detalladas al respecto. Digamos que acá me quiero enfocar en los resultados y no en la metodología, pero luego podemos mirar eso más a detalle, porque ya de por sí los resultados son demasiado largos como para un en vivo de varias horas. Entonces, sí. Prefiero concentrarme en los resultados. Listo. Después de ver la distribución por candidato en el país, del primer dígito, aquí vemos el segundo dígito. Como vemos, también todos los candidatos están dentro del margen. ¿Esto qué indica? Es posible, y eso no lo hablé con Richard ayer, sí. Es posible hacer unos formularios E14, tenerlos preparados, listos, llenos, o tener una lista de números que cumplan esta ley y que estén a favor o en contra de algún candidato. De pasado ya lo hacía. De pasado ya lo hacía, como contaba Rafael García, ¿no? Digamos que él hizo un software que se conectaba remotamente y pues podía listar
todo por mesa, digamos, quiénes iban a votar allí. Entonces tenía exactamente el nombre exacto de esas personas con las cédulas y así podían falsificar todo. Exacto. Y esta lista se puede hacer también un algoritmo para que esta lista de números pseudo aleatorios cumplan la ley de Benford. ¿Sí? Entonces, el hecho de que ellos cumplan la ley no significa que estén libres de fraude. Pero lo que sí podemos ver es que el único que no la cumple es Gustavo Petro. Y como vimos en el primer dígito, hay ausencia de votos. Y es eso lo que se ve. Faltan votos que comienzan con 2 en los formularios E14. Y aquí, como vemos, hay un exceso en los segundos dígitos también de Petro, pero un exceso en los segundos dígitos de primeras. Curiosamente, los que hacen falta en el primer dígito y los que son más grandes hacen falta, hacen falta. Entonces, yo después más adelante, no, aquí se ve en la siguiente gráfica. Como vimos que había algo raro con el primer dígito y con el segundo dígito por separado, lo que hicimos fue entonces analizar los dos primeros dígitos y podemos ver que se parece mucho al primer dígito. Aquí podemos ver, hasta aquí también sería como un 15, lo que decíamos. Petro estuvo bien, muy bien, entre los 10 y los 15 o entre los 100 y los 150. No podemos decir entre los miles porque no hubo ningún dato, en ninguna mesa votaron 1000 personas por Petro, porque no se puede, no se puede hacer eso. ¿Cuánto Eh, creemos que la mayor cantidad de votos que puede haber por mesa? Vimos que el candidato que tuvo mayor voto en una mesa tuvo 347 y fue, espéreme que acá lo tengo. O sea, que no sobrepasa los 400 en ningún caso, ¿no? No, ningún Sí. candidato sobrepasa los 400 votos en una mesa. Ok. Ninguno. 371 tuvo Fico en una mesa. Que incluso Fico tiene algo muy raro con los números muy grandes, que ya vamos a verlo más adelante. Aquí que vimos, vemos que a Petro está muy bien en estos dígitos, pero está re mal entre comillas, ¿no? Entre esto sería que como un 100, como un 19, más o menos 18, Sí. y acá está como un 40 y esto que está acá está el 50, un 42 más o menos. Está muy mal entre estos números. Como vimos que ninguno llegó a 400 votos, entonces aquí podemos decir está entre 19 y 190, pero hasta 300 más o menos. Yo creo que también por eso se estabiliza acá y empieza a subir otra vez, porque hay un problema con los votos muy grandes, ¿sí? Cuando ya decimos que no es posible que se haya sacado, digamos, 350 votos, porque ningún candidato se sacó más de eso, vemos que la línea empieza otra vez a coger la línea de Benford y dice, bueno, ya ahora sí puedo seguir siendo normal y Cosa no que no pasó. salirme, sí, cosa que pues no pasó. Aquí, ¿qué hicimos? Aquí traté, porque no se puede hacer, ya quiero explicar por qué no, con los tres primeros dígitos a nivel nacional. Es decir, tomé todos los que comienzan con 100 y acá, como vemos en la gráfica, llegué hasta el 400. ¿Por qué hasta el 400? Porque en ninguna mesa, por ningún candidato, votaron más de 370 veces. Me Sí. preguntarán que por qué entonces esta línea se ve tan lejos de Benford. Y es precisamente por eso. Como les decía, Benford está calculada para datos ilimitados, datos infinitos, y en este caso decimos que los datos no son infinitos. Y no solo eso, sino que hay un límite que es hasta el 370, que acá vemos un cosito amarillo 370. Entonces, como son tan pocos los datos y tan restringidos, sabemos que Benford en este caso no funciona. No va a funcionar y decir que el amarillo esté alejado del azul significa fraude. No, no es así. Es porque pues hay un límite, hay un muro, una barrera que no me deja seguir avanzando. Entonces, en este caso no vamos a usar a Benford para hacer el análisis, sino el promedio nacional. El promedio nacional, este naranja. Aquí está. Entonces el naranja lo convertí en azul como ya estamos acostumbrados a que el azul es la guía, entonces este azul es el promedio nacional. Y en los demás colores vemos a los demás candidatos. Recordemos que estos son los votos de más de 100
son los datos de más de 100 votos en los formularios E14, no hay que olvidarlo. Acá hay un problema y es que la línea azul, como vimos acá, pues es esta misma naranja, tiene muchos picos y muchas cositas, es muy difícil de ver, de analizar. Entonces lo que hicimos fue que proporcionalmente convertimos esta línea azul en una línea horizontal. De manera proporcional, ¿qué significa? Aquí, por ejemplo, vemos que la distancia entre el cero y la línea azul es muchísima y esta distancia de acá es muy poca. Si convierto esto en una línea horizontal, esta diferencia se hace mucho más chiquita porque esto que era muy grande lo convertí en algo muy chiquito. Acá, por ejemplo, se ve. En cambio, esta diferencia que está acá muy chiquita, si yo subo esta línea, digamos hasta acá, que es lo que se ve acá, acá la subí, entonces esta diferencia también se va a agrandar. ¿Qué es lo que pasó acá? Esta diferencia se agrandó. ¿Significa que hubo muchísimos de estos? No, no significa eso. Significa que la diferencia proporcionalmente es muy, muy grande. Y aquí vemos, ya aplanado, que la diferencia es muy, muy grande, es abismal. Digamos que acá uno dice, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Eh, es razonable que no esté muy cercana a la línea y que esté más o menos así de diferenciado, pero es que esta línea de Fico está abismal. Parece que hubo un sismo, parece esas de los detectores de sismos, se ve igualitico. Sí, igualito. Para poder entender un poquito más esta gráfica, nosotros queríamos como suavizarla, pero no se puede suavizar porque hay varias formas. Se puede suavizar o por números máximos, que sería una línea casi así, o por números mínimos, que sería una línea casi así, o por la mitad, que sería una línea casi así. Pero pues ninguna nos dice nada. O nos da una idea más o menos de que estos fueron los que tuvieron más anomalías, pero es que la verdad, dejarla así nos indica que de verdad hubo algo Mm. muy raro, Y también muy, mirar, muy raro. claro, también digamos donde está el 350, hay dos líneas verdes con un pico bien, bien largo arriba, que son de Rodolfo Hernández, pero están como individuales, no está como él solito ahí. Pues obviamente digamos que tuvo más de 350, que es algo normal, ¿no? Pero Sí, totalmente normal. O sea, digamos, sí, es pues muy normal. Lo normal es tener votos de más de 350, pero no es normal alejarse tanto del promedio nacional. sí, o sea, pareciera que solamente utilizaron unas pocas mesas para hacer eso, como para... Exactamente, porque eso es lo que nos está indicando esta gráfica, que es un poco difícil de entender a la primera, por eso no entré con ella de primerazo, sino que entré de a poquito. Aquí este es un 170 más o menos, pero nos dimos cuenta que a partir de 193 votos, digamos, eso sería, no, 193 está bien acá cerquita. A partir de 193 votos, Petro pierde. Y no solo como se ve acá, que está como si tuviera menos votos de los que debería, sino que sus contrincantes tienen muchísimos, Sí, muchísimos. Cuando empezamos a sumar todos desde 193 en adelante, cada vez que íbamos sumando, bueno, ¿cuántos hay de aquí para allá? Petro perdía muchísimo. Acá, bueno, ya perdía menos y hasta acá, de aquí para abajo, ya empezaba a ganar, que fue lo que pasó. Si hubiese sido una distribución normal, pues no debería pasar eso. Y en cualquier punto que nos paráramos a sumar votos, digamos, sumemos todos los votos de las mesas en donde por Petro votaron más de 193 veces. Él también debería ganar si la sí. distribución hubiera sido homogénea en sus contrincantes, porque en Petro sí fue una distribución homogénea. Podemos ver acá que el naranja está muy cerquita del azul, incluso acá, que es donde está más abajo, porque ahorita llegó, está en este pico, llegó acá arriba, volvió a subir y se acercó otra vez a, a la línea guía, en este caso, que es el promedio nacional, pero está constante, él está constante. En cambio, los demás están abismalmente lejos, pero muy, muy lejos. Sí, Lo que pudimos deducir de acá fue que hay una alta concentración de votos, tanto en Federico como en Rodolfo. Pudimos y podemos encontrar los departamentos en los que
hubo esta concentración de votos. Es evidente que Federico tuvo alta concentración en Antioquia y es evidente que Rodolfo tuvo alta concentración en Santander. Digamos que hicimos el cálculo pues para verificarlo, pero era obvio y pues por eso no la mostramos porque pues es obvio Mm. Sí. que fue así. Pero entonces esa gráfica es como como usted decía, ¿no? El cálculo de la media, de la media, o sea, digamos como del promedio, ¿no? O el porcentaje del Eh, porcentaje, ¿no? exacto, este es el porcentaje. El porcentaje no podemos decir, uy, vea que Federico tuvo muchísimos votos así. No, esto me está indicando es la diferencia que tuvieron respecto al promedio. Entonces sí, como dijo Richard, es el medio, la media de la media, el promedio del promedio, Sí, el porcentaje del porcentaje. Por eso es muy abstracta esta para entender, pero nos está diciendo es qué tanta diferencia hubo al respecto. sí. Como digamos, al principio entre 100 y 150, digamos, esa sección. Usted ve allí una forma, la parte de arriba está como más naranja, o sea, digamos, si vemos la línea horizontal azul, analicemos de qué distancia está del azul a la naranja, ¿no? O sea, esa parte Sí, está, digamos, menos retirada del azul que la roja que está debajo, ¿cierto? exactamente. Está La menos, roja de abajo está más lejos que sí. la amarilla de arriba. O sea, digámoslo así, hay una diferencia, digamos, así sea, digamos, de la gente que gana o que pierde, pero la distancia no es igual. Entonces, si vemos después de 193, pues se ve que así como a medida que Petro, digamos, va perdiendo, o le quitan los votos, o se los roban, o los esconden, o se ausentan los votos, como quieran llamarle, al mismo tiempo el otro va ganando. Exactamente. Entonces, porque ahí se cruza, ¿no? Hay una interceptación y luego se va cruzando. ¿Se podría Mm. decir de alguna forma que esto fue algo hecho, digamos, a nivel de software? ¿O fue algo más en las mesas? Orgánico, digamos, fraude orgánico en las mesas. ¿O fue una fórmula matemática que se hizo en el software? ¿Se podría de pronto analizar algo así? Mira que sí, Richard, digamos que ambas posibilidades, esto puede mostrar ambas cosas. Mm, Sí, puede mostrar, sí, que hubo, que a partir de estos datos dijeron, bueno, aprovechemos que en Antioquia hubo una alta concentración de votos a favor de Fico, sí, entonces sumémosles un poquito más a esos votos que tuvo muchos sí. en ese departamento y pues hagamos esta cosa que veo acá. Sí, porque pudieron haber dejado de pronto Petro sobre la línea azul y no debieron haberle quitado, supongamos, también podría darse escenario, ¿no? Ese escenario de que Petro sigue normal y ellos suben mucho. Claro, es Parece, posible. entonces se podrían, o sea que es una acción básicamente como en contra de Petro de alguna forma. O sea, Ujú. porque es el único que baja así, ¿no? Mientras que Rodolfo y Federico, que son los que están pues detrás de Uribe, o sea, están con Uribe, pues suben bastante y el otro baja. O sea, sí va una Sí. estrategia contra Petro. Sí, es que, pues como vimos en las primeras de los candidatos, es evidente que hay algo en contra de Petro. Sí, Es porque, evidente. porque ninguno se sale, digamos, bueno, ahí más o menos, ¿quién se sale de ahí? De pronto Federico, de abajo se sale un poquito, Federico es el que más se sale acá, sí, en la parte de abajo. entre los 80 Mm, y los 100 votos, sí, lo cual es muy raro porque si él tuvo una alta cantidad dentro de su propia votación ujú, de más de 193 votos, ¿por qué no tuvo o por qué se está bajando entre los 80 y los 100? sí, Que debería ser lo normal en un candidato que todo el país lo quiere, ¿no? Como sí. pasó con Petro. Porque Petro, digamos, por él votaron más, ¿qué tipo de votos? Entre 10 y 10, eso lo comentamos ayer, ¿no? Que es más que todo, la gente vota diferentes cantidades, pero son como más poquitas, pero todos en masa. O sea, toda Colombia vota por él. Exactamente, Sí, exactamente. La votación de Petro es más distribuida en el país, sí, es más homogénea, sí, más sí, es homogéneo. más equitativa. Sí, Exacto, en cambio las de los demás no. sí, son ciertas mesas con muchos votos. Sí, Sí. sí, sí, sí. Lo En cual, los otros sí, son muy concentrados. sí, lo cual que en el país ya sabemos que eso es, pues que sí, llevan los votos ya preparados o los C14 preparados en cajas que se encuentran por casualidad, por pura casualidad, en los almacenes Olímpica de los Char, ¿no? Esa es la evidencia Sí, que ya es pública completamente. exactamente, exactamente. En este caso, pues lo que yo veo es hacer una votación masiva, porque Ujú. si en realidad hubo una selectividad en el fraude, si es que lo hubo, Sí, si todos votamos en masa,
no va a ser posible que esa selectividad llegue a frenar la votación de Petro. Claro, que lo afecte, ¿no? Que lo alcance a O afectar. que, no, Sí. pues sí lo va a afectar, pero muy Pero, poco, muy exacto, poco. en poca proporción y al final gana. Digámoslo así. Sí, pues Sí, ganó, ahí lo sí, podemos ver, él ganó, pero sí. pudo haber ganado con mucho mayor porcentaje, es lo Sí, que estamos viendo acá. sí, porque esa es la idea, ¿no? La gente pregunta que si realmente Petro ganó en la primera vuelta, sí o no. Y pues sí, ¿no? Ujú. Se supone Sí, que sí ganó en primera vuelta. sí, Sí. pues pareciera que sí. Sí, pareciera que sí, según el modelo matemático, ¿no? Sí. Sí, según el modelo, pues pareciera que sí, pero pues, al ser matemático necesito el número exacto y no lo tengo todavía, Ujú. porque es un poquito difícil ver, digamos, cuántos votos hubo en contra, porque eh, la idea del fraude, o sea, un buen fraude no se Sí. nota, Ujú. un buen fraude no se nota, y aquí notamos alguna irregularidad. Porque ahí se perdieron votos de Petro, que es raro, ¿no? Exacto, Porque se supone que si exacto. alguien quiere ganar, le suman votos, digamos en este caso a Fico, a Rodolfo, pero no le quitan a Petro. Pero la cosa es Ajá. que le quitaron. Sí, 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 hay ausencia de esos Sí, votos. ¿Dónde están? ¿Por exacto. qué no están los que comienzan con dos? ¿Qué pasa con eso? Ujú. Bueno, en este caso graficamos la ley de Benford, que están con los puntitos. El área sombreada es el margen de error, otra vez, y las líneas rojas son cada uno de los departamentos. No la hice por separado porque salían 32 colores diferentes y en realidad era muy difícil de identificar cada uno de los departamentos y pues no era necesario. Sí. Solo era para ver cómo se distribuían los departamentos. Y Ujú. se pueden ver también aquí cosas muy raras. Por ejemplo, otra vez todos se salen del uno. Sí. Es muy raro eso. Y Ujú. se salen muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, quiere Igual decir, se están acumulando, pero sí. Pero bueno, digamos, según el análisis de la primera gráfica, no quiere decir que por mesa tuvieron 10 votos, sino que tuvieron más de 100, ¿cierto? Entre 100 y 400, digamos así. O 100 y 350 más o menos. también con el uno, también hubo, o sea, que hubo muchas veces que tenían un voto. Sí, Y eso se ve mucho, digamos, en votos en blanco, votos anulados, votos de esos. Se repite sí, el uno. Pero es que de por sí, pues, estése acá. O exacto. sea, sí, es lo normal. Sí, lo normal es que hayan más unos. Por eso el uno está más arriba. Sí. Porque es normal que hayan más unos. Entonces, pues, Ujú. súbase acá. Por eso también el margen de error es mayor en el uno. Sí. Porque hay más unos. Es obvio que deben haber más unos, pero Ujú. tantos. No Ujú. es normal que hayan tantos. Pero entonces hay unos, también hay dieces o también hay cienes. Y recuerden que esto no es solo el 10 sino 10 11 12 y otra vez 100 150 110 lo que sea. Ujú. Eso es, acá hay un exceso de esto. Y podemos ver también que hubo unos departamentos que se salieron tanto por arriba, lo cual es raro porque son muy Sí. poquitos, se salieron por arriba y Como la por gran abajo. mayoría se Sí. sale por abajo. La gran, gran, gran mayoría se sale por abajo. ¿Qué significa esto? Ausencia de votos en estos departamentos que comienzan con estos dígitos. Esta ausencia de votos, digamos que podría explicarse, podría, pero no lo hace. Ya les digo por qué. Podría explicarse por la densidad de cada uno de los departamentos, es decir, hay departamentos en donde hay muy poca población de personas, entonces hay muy pocos datos en donde votaron 80 veces por un candidato. ¿Sí? Son muy poquitos. Pero volvemos a lo mismo que había dicho con el uno. Como es poco probable que hayan pocos datos, es poco probable que hayan datos que comienzan con 8, entonces esta línea por eso también está tan abajo. Y el margen de error también es acá, está aquí. Que hayan tan poquitos es raro, es muy, muy raro que hayan tan poquitas líneas, tan poquitos datos que comienzan con esos dígitos. Y recordemos, esto es un 8 o es 80 o es 800, pero 800 pues no existe, entonces es 8 u 80. Lo mismo 9 o 90, y lo mismo 7 o 70. ¿Sí? Son muy Sí. poquitos datos que hay con esos numeritos. Así que, bueno, es otra vez lo que había dicho en la introducción. Miré cuáles eran las distancias entre los departamentos. Estas regiones grises son el margen de error que se suele utilizar en analítica forense. Estar dentro de este margen, es decir, no hay ninguna irregularidad con ese departamento. Ni una, ni una, ni una. Y pues no hay ni un departamento que esté ahí. O sea que Ni uno solito. Colombia es recorrupta, lo que quiere decir. Algo así, sí. Sí, Sí, algo así. sí. Eh,
Es curioso, vimos anomalías en Antioquia, vimos muchas anomalías, pero está igual dentro del margen de error, aunque muy al bordo. Podríamos decir que de aquí para arriba se puede empezar a analizar, pero obvio uno debe empezar de arriba para abajo, o sea, cuáles son los departamentos más anómalos y a empezar por esos. En este caso, el más anómalo sigue siendo Santander, ¿sí? Luego le sigue, ay, no alcanzo a ver cuál es acá este, espera. Luego le sigue Guainía. Ah, no, Ujú. Guainía no, La Guajira. Entonces está Santander, La Guajira, pero lo anoto acá. Y acá está Baupés. Y los consulados se salen en general. Otra cosa, si se dan cuenta en este gráfico, yo no diferencié por candidatos, diferencié por los datos en general. Entonces estas distancias es con todos los datos en general. No lo hice por candidatos porque eso, para eso preferimos hacer un análisis específico, pero en general, independientemente de los candidatos, estos son los que están como más lejos. Ah, podremos decir, uy, acá hay unos que están todos en esta línea también. Sí, o sea, con 103.000 datos, ¿no? Con 103.000, no, son más datos Ah, no, porque más datos, sí. Sí, son tiene razón. 103.000 mesas y en cada mesa son 10 opciones Ah, sí. de voto. Sí, No, no tiene de razón. voto, sino que también está voto blanco, voto anulado, Ujú. voto no marcado. Entonces son 11 datos por 103.000 mesas. Entonces multipliquen, por favor. Ujú. Soy malo para multiplicar. Entonces, bueno, estos departamentos también habría que prestarles mucha atención. De hecho, se me hace muy raro que todos tengan casi la misma distancia, ¿no? ¿Cuáles son? Putumayo, San Andrés, Nariño, Chocó, Boyacá y Atlántico. Como decía, esto es en general porque, por ejemplo, con consulados, ahorita más adelante vamos a verlo, hice las gráficas no en general como acá, sino por candidato como acá, ¿sí? Y al hacerla por candidato, consulados está muy bien. Está muy bien. De hecho, es como el departamento, por así decirlo, porque no es un departamento, pero son los datos que mejor representan la ley de Benford por candidato. No lo hice en general por departamento porque no pensé que fuera muy relevante en este caso. Solo tomé las medidas, las distancias, para ver cuál estaba más lejos o más cerca. Recordemos que estar en cero es ser la ley de Benford. ¿Sí? Entonces, estar más arriba es pues alejarse de la ley. Sí, Entonces ya comenzamos por departamento. Ah, cuénteme, Richard, no, ahorita, antes de comenzar. sí, ahorita pues aquí les muestro rápidamente en esta página que ya estamos analizando Santander, que es la opción más corrupta allí, o sea, se nota básicamente. Entonces aquí, por Sí. ejemplo, en esta parte ya va, Mariano ya va llenando en la fila número 1349. 1349. Ahí vamos ahorita todos llenando todas estas bases de datos. Y pues acabamos cuando lleguemos a la 4920. O sea que ahí vamos, en camino, para poder analizar todos los datos y saber exactamente qué pasó allí. Eso es. Listo, sigo. Listo. Acabo de ver una pregunta que me parece interesante ya que hicimos un Ujú. pequeño paréntesis. Sí, Me gusta también hacer paréntesis porque es que es mucha información. claro. Eh, ¿Qué tenemos pensado hacer para la segunda vuelta? Este mismo análisis, ya tenerlo en tiempo real. Podemos hacerlo con los datos que vaya publicando la registraduría, pero ese análisis lo pensábamos hacer con los datos que publicara la registraduría. Ahora, lo mejor que se puede hacer es digitar los C14 uno por uno. Sí, La veeduría ciudadana es la mejor forma de verificar que el poder está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, por favor, todos tenemos que hablar, que hacerlo, que trabajar para encontrar cualquier cosa rara que se sí, vea. Entonces, por favor, no a marchar, sí a digitar los C14. No sí. marchemos porque están aprovechando cada manifestación de inconformismo para ellos ganar, ganar, ¿cómo es que? Adeptos Sí, en las personas que están en contra de las marchas, ¿no? Que claro. son muchas. Incluso aquí vimos, con lo de, me voy a volver un poquito, Pero antes de eso, acá en sí, antes de eso van 1452 personas ahorita que estamos hablando acá. Entonces yo voy a llevar el cálculo. Yo estoy aquí mirando a ver cuántas personas más.
digamos, van digamos, a unirse mientras estamos aquí en este chat, perdón, en este en vivo. Entonces son 1452. Ahorita ya son a las 2:47. Entonces esperemos que más personas se unen para que pues podamos evitar ese fraude, ¿no? Por lo menos evidenciarlo. Ahí está. Eso, listo. Ahora sí, como pudimos ver acá en este gráfico otra vez de los 3 dígitos, podemos ver que, bueno, hay una selectividad por candidato en cada zona. Lo decíamos con Richard antes de comenzar este en vivo. Esto puede significar varias cosas. Puede significar o que presionaron a las personas, las obligaron a que votaran por estos candidatos, que haya habido manipulación en los datos de estos puestos de votación. También hablamos, y eso se sabe, es evidente que hay estrategias similares a las de Cambridge Analytica en las que se perfilan las personas que viven en ciertas zonas para enviarles publicidad y hacer constreñimientos, ¿qué se llama? Sí. Sí, eso, al elector. Sí, constreñimiento del elector. Sí, eso, constreñimiento al elector. Y manipular, no manipular los votos, manipular al elector. Y esto es lo que podemos ver acá. Esto es lo que demuestra. Esto podemos decirlo, que hubo eso, porque yo me meto las manos ahí, ¿sí? Arriesgándome a una denuncia, que esto también sucedió. Sí. Es evidente, digamos, que haya sucedido en Antioquia, por ejemplo, en Medellín, porque habiendo sido Federico alcalde de Medellín, podría tener datos de los ciudadanos de Medellín y hacer estrategias de publicidad masivas en cualquier red social. WhatsApp es la que es más susceptible a ese tipo de cosas acá en Colombia. Listo, ahora sí seguimos por departamentos.